Probablemente cuando estés escuchando esto, esta versión mía ya esté muerta. Y no te asustes, no me refiero a morir literalmente. Se trata de algo más profundo. Hola, yo soy Sofi y es la primera vez que estoy grabando este podcast, un poco con el afán de poder expresarme, poder compartir todo mi mundo interno y estas reflexiones que ya no quiero que sean solo mías, quiero compartirlas con vos. Así que te invito a ponerte cómodo, cómoda y comencemos. En este primer episodio me gustaría hablar de un tema que en este momento me atraviesa y es dejar morir a tu versión actual para encontrarte con tu nueva versión. Un poco me inspiró a tocar este tema una frase que leí del filósofo Alan Watts que dice: no estás obligado a ser la misma persona que eras hace 5 minutos. Y esto me dejó pensando, un poco pensando también en todas aquellas micromuertes que uno tiene a lo largo de su vida, en las cuales va cambiando un poco de personalidad, va cambiando de versión. Y esto también me lleva a pensar en cómo uno puede, haciendo consciente esto, ¿no? Que existen estas micromuertes, cómo uno puede ir rompiendo patrones y moldeándose en función de su esencia. Y esto de la esencia lo vamos a ver también un poquito en profundidad porque para mí encontrar tu esencia también depende mucho del grado de autoconocimiento que tengas. Vamos a desglosarlo de a poco. ¿Alguna vez te preguntaste por qué sos como sos? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿O por qué haces las cosas que actualmente estás haciendo? Porque yo me di cuenta que, pese a que me gusta lo que hago, siento que también una gran parte de lo que es nuestra identidad, o mejor dicho, de la identidad de nuestra versión actual, está compuesta por la mirada del otro. Y si no es de tu versión actual, capaz que fue en algún momento de alguna de tus versiones anteriores. Pero por esas etiquetas que te pusieron, de no sé, si en tu familia te han dicho sos callado o que hablas mucho, o mismo en la escuela, viste, que si sos inteligente o que no, que sos más tímido, en algún hobby, si bailas bien o no, el deporte no es lo tuyo. Todas esas cosas que nos van diciendo y que de algún modo nos condicionan y nos terminan resultando creencias limitantes. Porque si ya toda la vida te dijeron que sos malo en los deportes, ¿por qué el día que cambies de versión y que haya una actividad que te empiece a gustar, vas a querer empezar a hacerla si vos eras malo en eso? Entonces, bueno, son cosas que a uno a veces lo limitan y justamente en estas micromuertes y estos cambios de versión pueden llegar a ser un condicionante. Y también siento que es justamente lo que uno tiene que poder romper, tiene que poder atravesar ese límite que fue puesto por esa etiqueta para también redescubrirse, porque si hay una parte tuya que de repente te está diciendo, che, es por acá, che, prueba esto nuevo, ¿no le vas a escuchar? Si es algo que, no sé, te surge del interior, surge de tus ganas, de esa esencia, ¿no la vas a escuchar? A vos, ¿qué cosas te dijeron que hoy ya no te definen? Que son más bien una creencia limitante. Pregúntatelo, cuestionate y reflexiona al respecto. Hace poco yo me hice estas preguntas y me di cuenta que estaba sosteniendo una versión mía que ya no era auténtica, que se sentía como mucho más limitada por el contexto, por la mirada ajena y por lo que me habían dicho que era o por lo que la gente de mi entorno creía que yo soy. Y me di cuenta como que algo no empezaba a encajar con esa versión mía que se estaba gestando y esa metamorfosis interna que de repente me exigía como cambiar de versión y animarme a hacer esas cosas que no estaba haciendo porque me habían dicho que no servía para eso, que mi personalidad no encaja o demás. A mí me pasaba que vivía mucho en función de expectativas ajenas
me costaba mostrar lo que realmente pensaba o dudaba de mi voz. E incluso muchas veces callaba para no incomodar porque mi etiqueta siempre fue que soy correcta. Entonces, Sofi no incomoda, Sofi no genera conflicto, Sofi es buena, no te va a decir nada que no quieras oír. Y esa versión me empezaba a incomodar, porque de repente me encontraba en situaciones donde complacía a todo mi entorno o no tomaba las decisiones o elegía por lo que yo realmente quería hacer, sino por lo que le convenían a los demás. También me di cuenta que muchas de estas creencias se manifiestan distinto dependiendo de esos entornos sociales. Obviamente que no vas a ser la misma persona estando con amigos que estando con tu familia o con tu pareja. Incluso dentro de distintos grupos, o no sé, de amigos o grupos donde hagas hobbies, trabajo, lo que sea, podés asumir roles muy distintos. Capaz que en un grupo tenés una personalidad más líder, más graciosa, sos el que está hablando siempre, y de repente en otro grupo, siendo vos la misma persona, sos más callado, más tranquilo. Entonces, hay ciertos roles que también son asignados mismo por un grupo y no tanto por vos mismo, porque vos seguís siendo la misma persona. Y ese vos líder gracioso que habla convive con esa otra versión tuya que es más callada, tranquila, como también convive con la versión con la que te mostrás a tu familia, con la que te mostrás a tu pareja. Mientras yo seguía sosteniendo esas creencias limitantes, descubrí otra versión mía, que aparecía cuando viajaba y cambiaba completamente de entorno, cuando no había nadie que me conociera, cuando no había nadie que me estuviera cohibiendo de lo que quería hacer. Podía hacer cualquier cosa, podía ser quien quería ser sin máscaras que sostener. Y ahí descubrí una Sofi que perdía la timidez, que hablaba con cualquiera, que tomaba decisiones sin dudar, cuando toda la vida me habían dicho vos dudas mucho, vos no sabes decidir. Que escuchaba lo que le decía el corazón y no ese ruido externo, no estaba intentando complacer a nadie, estaba solamente escuchándose a sí misma y preguntándose, ¿quiero hacer esto o no? Una Sofi que vivía sin miedo y siendo auténticamente ella. Y la verdad que una vez que conocí a esa versión mía, no pude seguir ignorándola. Y poco a poco empezó a ocupar más espacio y obligándome a mí misma a buscar más espacio para expandirme. Porque si hay algo a lo que vienen estas nuevas versiones es a expandirte, es a que vos crezcas y te desafíes. Desafíes esas creencias que el mundo tiene sobre vos o que vos mismo tenés sobre vos. Volviendo a lo que decía Watts, una vez que te volvés consciente de que tu versión actual te queda chica, no hay vuelta atrás, porque ignorar el cambio es ignorarte a vos y a tu esencia. Y obvio que da miedo cambiar. Da miedo presentarle esa nueva versión tuya a gente que ya conoce a la actual o incluso a gente que se quedó con versiones tuyas anteriores. Porque sin esa mirada del otro, tus versiones anteriores no existirían. Y yo creo que cuando uno toma conciencia de esto, capaz que el primer reflejo es un poco el enojarse o sentir bronca porque, ay, ¿por qué me pusieron estas etiquetas? Ay, ¿por qué me limitaron de esta manera? Pero justamente entender que tu versión pasada te sirvió para llegar hasta donde estás hoy, también se debe a esa mirada externa y a esas etiquetas que te dijeron. Porque así como hay ciertas etiquetas que te limitaron, capaz que hay otras etiquetas que realmente te resuenan mucho con tu personalidad, con tu esencia, y te llevaron a hacer determinadas cosas que hoy por hoy agradeces haberlas hecho. O te llevaron a, no sé, elegir la carrera que estás estudiando o la profesión de la cual trabajás, o incluso a tener determinados hobbies. Solamente hay que entender que esas etiquetas no son un condicionante y que podés permitirte cambiar de versión y demostrar que ciertas etiquetas que antes te identificaban, ahora ya no más. Porque no sos la misma persona que eras cuando estabas en la primaria o cuando terminaste el colegio o entraste a tu primer trabajo.
Ni siquiera sos el mismo que eras antes de la pandemia. La vida nos va pasando, nos vamos chocando contra un montón de cosas que nos van moldeando también. Y así como el entorno te moldea, ¿qué cosa más linda hay que encontrarte a vos mismo, encontrar esa esencia y serte fiel a eso que querés hacer, a eso que te está llamando por dentro y moldearte en función de eso? Es moldearte en función de vos mismo. Me parece algo maravilloso y que ojalá todos puedan aceptarlo y todas puedan encontrar esa esencia y ser conscientes de estos cambios para vivir realmente la vida que quieran. Porque estamos acostumbrados a atravesar estas micromuertes y a lo largo de la vida vamos a cambiar de versión infinidad de veces. Entonces, que no te dé miedo de repente decir, voy a matar a esta versión mía que se cree que es tímida y no puede, no sé, que no puede ir a una fiesta y hablar con alguien, que no puede empezar un nuevo hobby porque no tiene un grupo de pertenencia ahí, que no puede ir a tal lugar porque no va a conocer a nadie. Enterrá esa versión, anímate a hacerlo y demostrate que sí existe una versión tuya que no es tímida, que sí puede hablar con cualquiera, que no tiene miedo a ir a un lugar donde no conoce a nadie. Para mí la diferencia está en si estos cambios los haces de forma consciente o inconsciente. Porque, como ya dije, cambiar de versión, vamos a cambiar de versión eh, infinidad de veces. Y seguramente muchas de las veces que hemos cambiado de versión fueron inconscientemente. Ahora, ¿qué pasa cuando no haces consciente estos cambios? Hay muchas versiones nuestras que inconscientemente siguieron arrastrando ciertos mandatos o ciertas etiquetas. Si nos ponemos a pensar, ni siquiera tu propio nombre pudiste elegir. Entonces hay una gran carga de nuestras versiones pasadas que sigue siendo arrastrada hasta nuestra versión actual y nuestras versiones futuras, a no ser que seamos conscientes y querramos romper con algo de ese patrón. Tal vez tuviste cambios de versiones que te hicieron reversionarte más abruptamente que otras. Tal vez en determinadas versiones te diste más la chance de elegir qué es lo que querías hacer. De elegir. Se siente tan liberador poder elegir, pero a la vez da tanto vértigo, ¿no? ¿Qué palabra? Ahí vuelve el miedo. Un miedo que sale en realidad de tu ego. El ego causa duda, temor, ansiedad. No quiere que elijas, quiere que seas lo que otros necesitan que seas o lo que piensan que sos. Por eso también es difícil de repente mostrar una nueva versión tuya a los demás. Pero no culpemos al ego, porque a la vez es lo que conoce y en lo conocido estamos a salvo. No hay que castigar tampoco a nuestras versiones anteriores. A fin de cuentas nos sirvieron para llegar a donde estamos. La versión que yo fui me protegió, con todos sus pros y sus contras, con esas cositas que hubo que mejorar, que hubo que perfeccionar, me protegió. Pero ahora elijo darle paso a una que me permite expandirme, expresarme, incomodarme, crear sin miedo a equivocarme. Y gracias a la cual hoy estoy grabando este podcast como acto de identidad y haciendo un montón de otras cosas que para mi versión anterior eran imposibles, pero que hoy son coherentes con la versión mía, de mí, que estoy construyendo. Ser consciente de que necesitas matar a tu versión actual es tomar acción para romper el ego. El otro día escuchaba una entrevista de Matías de Stefano, un niño índigo, y decía que hay que permitir que muera el concepto que tenemos de nosotros mismos, de esa versión que está sobreviviendo y que no es consciente, para pasar justamente a nuestra esencia. Y la forma de dejarla morir es justamente hacer todo eso que no se anima, pasar vergüenza, decir lo que no diría, hacer lo que no se espera que haga.
Actualmente yo estoy haciendo eso. Creo que no, mi otra versión no esperaría que yo estuviera grabando un podcast, que me estuviera exponiendo así, que de buenas a primeras se me diera por hacerme la reflexiva en un podcast y, no sé, contar cosas que me hacen ver más vulnerable, cosas de mi mundo interno. Compartir un poco eso que a veces ni siquiera hablo con gente que no sea de mi círculo muy íntimo. Pero bueno, también yo conecté con esa esencia mía y hay algo que me decía, es por acá, necesitas expresarte, necesitas compartir esto con el mundo. Aún así te sigan 5 personas, bueno, vos tratá de poner tu granito de arena para que esas 5 personas se lleven algo de lo que tenés para dar, de lo que sos. Y obviamente que a esta versión nueva mía que se está gestando, que está, es como recién nacida, imaginémoslo como una nueva versión recién nacida, que es como un bebito chiquito que también hay que enseñarle, hay que dejar que aprenda, que se incomode, hay que también ser un poco permisivo con uno mismo. Yo que soy una persona muy exigente, esto me cuesta un montón, pero cada 2 por 3 intento traer a conciencia esto de, si te equivocas, no pasa nada, no tenés que hacer las cosas perfectas a la primera, esto es un proceso, esto lo vas a ir aprendiendo, vas a ir agarrando más cancha, pero a medida que lo hagas, porque voy a hablar de mi versión antigua porque no quiero traerlo a mi nueva versión. Mi versión antigua era muy mental, muy calculadora en todo. Y eso, mezclado con mi ansiedad y mi exigencia, era, era algo que me frenaba un montón, porque nunca tomé decisiones impulsivas. Siempre me las quedaba pensando y pensando y pensando y analizando todos los posibles escenarios, todas las posibilidades habidas y por haber. Y eso me frenaba un montón, porque al fin y al cabo nunca terminaba haciendo nada, porque había una ínfima chance de fracasar. Y esta versión nueva intenta no escuchar a su alrededor, no escuchar incluso su propia cabeza muchas veces que la tira para abajo y probar, tomar esas decisiones impulsivas, hacer las cosas simplemente por probar, por hacer algo distinto, tampoco exigiéndose que salga todo perfecto. O bueno, es lo que intento. Vamos de a poco sepultando la versión anterior. Bueno, si hay algo que quiero que te lleves de este episodio, es que matar a tu versión actual es matar al ego. Y matar al ego es permitir que nazca una nueva versión que encaje mejor con vos hoy. Que no tenga miedo de ocupar espacio, de hacer lo que quiere, de tomar las riendas de su vida y redescubrirse. Y si tenés suerte y lográs encontrar tu esencia, reconocerte. Esto es algo más profundo, un espacio seguro para la reflexión. Y si algo de lo que dije te resonó, me encantaría leerte en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.